Hay un momento específico que miles de mexicanos vivieron sin entender exactamente qué estaba pasando. El mecánico de barrio que un lunes por la mañana abrió su taller y escuchó que ya no podía seguir comprando el carro que había vendido y reparado durante 20 años. El taxista que llegó a la agencia con el enganche listo y descubrió que el permiso que necesitaba para ese vehículo ya no existía. El trabajador de la planta que vio cómo la línea que había operado durante 15 años se apagaba para siempre, aunque afuera había clientes esperando comprar ese mismo modelo. México vivió, en distintos momentos del siglo XX y del XXI, la experiencia particular de que alguien, un gobierno, una corporación, una sala de juntas en otro continente, tomara la decisión de quitarle algo que no le habían pedido que devolviera. Estos son los 10 carros que México no pudo tener, o tuvo y le quitaron, o fabricó sin que nadie le preguntara si también quería comprarlos. Número 10. El Chrysler PT Cruiser de Toluca. Hay algo profundamente irónico en la historia del PT Cruiser en México. La planta de Toluca, la misma que durante décadas había fabricado el Dodge Dart, la Valiant Acapulco y el Chrysler Córdoba para el mercado mexicano, fue elegida por Chrysler a finales de los años 90 como sede exclusiva de producción mundial del PT Cruiser. El carro más retro, más peculiar, más reconocible del catálogo americano de principios de los 2000 se ensambló en Coahuila, no, en Toluca, Estado de México, por manos mexicanas, con piezas en parte mexicanas, y se envió en cantidades masivas hacia Estados Unidos, Europa y docenas de mercados internacionales. El contexto era el México del año 2001, cuando la planta de Toluca ya llevaba casi 4 décadas produciendo distintos modelos de Chrysler para el mercado local, y representaba uno de los pilares de la industria automotriz de la región central del país. El trabajador de la planta de Toluca que ensamblaba el PT Cruiser todos los días conocía ese carro de adentro hacia afuera. Sabía en qué tornillo había que aplicar exactamente cuánta presión. Sabía cómo quedaba el interior cuando estaba perfectamente terminado. Y lo cargaba en el transporte hacia el puerto de Veracruz o hacia la frontera con Texas. Y lo veía irse a un país o a un continente donde alguien más lo iba a comprar, lo iba a manejar, lo iba a tener en su cochera. El PT Cruiser se vendió en México, sí, pero no en las versiones completas que la planta fabricaba para exportación, y las cantidades que llegaban al mercado local eran mínimas comparadas con el volumen que Toluca enviaba al mundo. El giro inesperado es que Chrysler eliminó el PT Cruiser completamente en 2010 sin mayor ceremonia, y la planta de Toluca, que lo había fabricado durante casi una década para medio mundo, simplemente recibió la instrucción de empezar a producir otro modelo. Los trabajadores que habían hecho ese carro para que el mundo entero lo pudiera comprar, vieron cómo desaparecía sin que nadie les dijera gracias, ni a ellos, ni al mercado mexicano que lo había visto nacer y que nunca lo tuvo en las cantidades que habría podido disfrutar. Hoy el PT Cruiser circula todavía por algunas calles de México como carro de segunda mano, reconocible por su silueta retro inconfundible, sin que su dueño actual sepa necesariamente que ese vehículo fue fabricado quizás a 3 horas de donde vive. El Chrysler PT Cruiser de Toluca también dejó en México una huella particular que muy pocos rastrean: la cantidad de componentes de fabricación local que contenía. Asientos ensamblados en el Estado de México, arneses eléctricos de Chihuahua, componentes plásticos del Bajío. Significaba que su producción sostenía indirectamente empleos en toda la cadena de proveedores nacionales que Chrysler había construido durante décadas alrededor de la planta de Toluca. Cuando ese modelo desapareció en 2010, no desapareció solamente una línea de ensamblaje, desapareció también un volumen específico de pedidos a decenas de proveedores mexicanos que tuvieron que encontrar otros contratos para sus líneas de producción o reducir operaciones en la misma proporción en que Chrysler redujo su demanda. Del carro que México fabricó para el mundo, pero no pudo comprar en cantidad, al vehículo que todo el mundo conocía, pero que un decreto gubernamental convirtió de la noche a la mañana en herramienta de trabajo oficialmente prohibida. Hay una distancia de apenas unos años y de 2 tipos completamente distintos de pérdida. Número 9. La Volkswagen Combi P0. Durante más de 2 décadas, la Volkswagen Combi fue la columna vertebral del transporte informal en la Ciudad de México. Después de que Ruta 100 quebró en 1995, dejando a millones de capitalinos sin transporte organizado, las combis de pasajeros y de carga que ya circulaban se convirtieron de la noche a la mañana en transporte público informal. Los propietarios pintaron rutas en las puertas laterales, añadieron asientos donde cabían y empezaron a cubrir los trayectos que los autobuses oficiales ya no podían. Fue una solución imperfecta, ruidosa
ruidosa, incómoda, pero fue la solución que la ciudad tenía disponible en ese momento, porque nadie había planificado una alternativa. El contexto era el México a mediados de los años 90, justo cuando el TLC había comenzado a transformar la economía y cuando la Ciudad de México crecía más rápido de lo que su infraestructura podía absorber. La persona que dependía de la combi Pecero para llegar al trabajo era el empleado que vivía en Iztapalapa o en Gustavo Amadero, que necesitaba tomar 3 medios de transporte distintos para llegar a su destino, y para quien la combi no era una opción pintoresca, sino la única manera práctica de completar el último kilómetro de un trayecto que el metro no podía cubrir. Esa persona conocía de memoria los movimientos del operador, la frenada brusca en la esquina, la palanca que crujía al cambiar de velocidad, el sonido específico del motor boxer al subir una cuesta empinada en La Raza o en Peralvillo. El combi Pecero no era cómodo, era absolutamente funcional para quien no tenía alternativa. El giro inesperado es que el gobierno del Distrito Federal fue progresivamente limitando la operación de combis como transporte público durante los años 2000 y 2010, argumentando razones de seguridad vial y de emisiones contaminantes, argumentos ambos completamente válidos, sin que el reemplazo prometido llegara en los tiempos, ni con la cobertura que las comunidades más alejadas del sistema formal necesitaban. Lo que quedó de ese proceso es que hoy, en zonas periféricas de la Ciudad de México como Gustavo Amadero, todavía operan combis como transporte local porque ningún otro servicio llegó a cubrir esas rutas, 20 años después de que el gobierno comenzara a limitar el uso del vehículo que más eficientemente la servía. La Volkswagen Combi Pecero dejó también en México algo que ningún estudio de transporte público ha cuantificado completamente: el conocimiento técnico distribuido entre miles de mecánicos de barrio que durante 2 décadas habían aprendido a mantener ese motor boxer refrigerado por aire en condiciones de uso mucho más intenso que cualquier uso familiar. Un motor boxer mantenido bien podía durar 300,000 kilómetros en uso de Pecero, kilometraje que habría destruido motores menos robustos diseñados para uso familiar moderado. Esa sobrevivencia mecánica extrema era parte de por qué las combis seguían operando en zonas de montaña 2 décadas después de que el gobierno comenzara a limitarlas. El motor simplemente no se rendía, aunque el decreto dijera que debería haberse jubilado ya. De la van, que fue prohibida paulatinamente, pero que sigue siendo necesaria, al sedán compacto que fue eliminado por una sola prueba de choque que reveló lo que todos ya sabían, pero nadie había querido decir en voz alta. Hay una diferencia entre la prohibición por proceso y la prohibición por escándalo. Número 8. El Nissan Tsuru. Este es, quizás, el caso más moralmente complejo de esta lista. El Nissan Tsuru fue el automóvil más vendido en la historia de México, 2.800.000 unidades entre 1984 y 2017. Era el taxi blanco con franja marrón que cualquier mexicano de más de 40 años puede describir de memoria sin haber visto uno en años. Era el primer carro del recién graduado universitario, la herramienta de trabajo del taxista de provincia, el vehículo que el mecánico de barrio conocía tan bien que podía repararlo en la oscuridad. El contexto era el México que buscaba después del TLC de 1994, un vehículo confiable, económico y fácil de mantener. Y el Tsuru cumplía perfectamente esos 3 criterios en un mercado donde el precio de compra y el costo de mantenimiento eran las variables que importaban más que cualquier consideración de seguridad pasiva. El taxista que compraba su Nissan Tsuru a principios de los años 2000 hacía el mismo cálculo racional que habían hecho sus predecesores durante casi 20 años. Precio de entrada bajo, refacciones baratas y disponibles en cualquier parte del país, consumo de gasolina moderado, motor que no fallaba, mecánicos que lo conocían de memoria. La decisión de comprar un Tsuru era la decisión correcta dentro de los parámetros que ese comprador tenía disponibles en ese momento. Lo que ese comprador no sabía, y lo que Nissan sí sabía, es que el diseño del Tsuru no cumplía los estándares modernos de seguridad pasiva que Europa y Estados Unidos habían implementado años antes. El giro inesperado ocurrió en 2017, cuando la organización Latin NCAP realizó una prueba de choque frontal entre un Tsuru y un Nissan Versa moderno. El Tsuru colapsó completamente, 0 estrellas de 5. El Versa absorbió el impacto con sus zonas de deformación modernas y sus ocupantes habrían sobrevivido. Nissan había sabido durante años que ese diseño era peligroso. Eligió seguir vendiéndolo en México porque el mercado mexicano no exigía todavía los mismos estándares de seguridad que los mercados donde las consecuencias legales y regulatorias habrían sido insostenibles. La prohibición del Tsuru llegó en 2017, tarde,
después de décadas de ventas que Nissan no puede desvincular del conocimiento previo que tenía sobre la peligrosidad del diseño. Hoy el Tsuru sigue circulando como carro de segunda mano. Millones de unidades no desaparecen de un día para otro, pero ningún comprador puede adquirir uno nuevo. El carro más vendido de México terminó así, no en una celebración de su historia, sino en el silencio de una prohibición que llegó mucho después de cuando debería haber llegado. El impacto del fin del Nissan Tsuru se sintió también en comunidades completas que dependían de la economía del taxi para su sustento. En ciudades medianas del interior de la República, Querétaro, León, Aguascalientes, Morelia, donde el Tsuru Taxi había dominado durante décadas, la sustitución por modelos más modernos representó un salto de precio de adquisición que empujó a muchos taxistas hacia modelos de crédito más caros o hacia el arrendamiento de vehículos en lugar de la propiedad, cambiando estructuralmente la economía del sector de una manera que sus propios protagonistas todavía están asimilando. Del carro que fue prohibido cuando ya era demasiado tarde, al compacto alemán que fue eliminado sin prohibición gubernamental alguna, simplemente porque alguien en Detroit decidió que ya no era necesario, hay una diferencia fundamental entre lo que mata a un gobierno y lo que mata a una corporación. Número 6. El BAM Gremlin. La historia del BAM Gremlin en México es la historia más triste de esta lista, porque fue el caso más claro de un vehículo asesinado no por sus propios méritos, sino por una decisión corporativa que no tenía nada que ver con el carro en sí mismo. Vehículos Automotores Mexicanos, BAM, fabricaba en su planta de Vallejo, Azcapotzalco, una línea de vehículos basados en diseños de American Motors Corporation, el BAM American, el Rambler Classic y entre ellos el BAM Gremlin, un hatchback compacto de líneas audaces que en México encontró su propio nicho de mercado entre el joven profesionista que quería diferenciarse de los carros de sus padres sin gastar lo que no tenía. El contexto era el México de los años 70 y principios de los 80, cuando el mercado automotriz mexicano todavía tenía espacio para identidades de producto distintas, y cuando BAM representaba la única marca que podía llamarse genuinamente mexicana en términos de producción y hasta cierto punto de adaptación al mercado local. El propietario de un BAM Gremlin en los años 70 era, por definición, alguien que había tomado una decisión consciente de ser diferente. El Gremlin no era el carro más vendido ni el más seguro de elegir cuando todos sus conocidos tenían Bocho o Datsun o Dart. Era el carro del que tenía carácter propio, del que quería algo con personalidad visual que los carros convencionales de esa época simplemente no ofrecían. Los que lo eligieron lo recuerdan con un cariño específico que no tienen por otros carros de esa época, el cariño de la elección consciente. El giro inesperado llegó en 1987, cuando Chrysler Corporation compró American Motors Corporation en Estados Unidos para hacerse con la marca Jeep, que era el activo que realmente quería. Lo que no quería, lo que Chrysler explícitamente no quería, era competir contra sus propios productos con los carros de BAM en México. La liquidación de BAM en 1988 fue la consecuencia directa de esa adquisición. El BAM Gremlin murió no porque fuera un mal carro, murió porque la corporación extranjera que compró los derechos de su plataforma tenía otros planes para el mercado mexicano y no necesitaba el carro que mejor representaba la identidad de lo que México podía fabricar con cierta autonomía. Hoy, los BAM Gremlin que sobreviven son piezas de colección buscadas con la pasión que se reserva para los objetos que representan algo que ya no existe. La comunidad de propietarios del BAM Gremlin que existe todavía hoy es numéricamente pequeña. Hay pocos Gremlin sobrevivientes en condiciones que justifiquen la restauración, pero es cualitativamente intensa. Los propietarios actuales no son solamente aficionados a los carros antiguos, son personas que en muchos casos heredaron el vehículo de un padre o un tío que lo compró nuevo en los años 70 y que ven en esa restauración específica algo más que un hobby. Ven la continuación de una historia que alguien en Detroit interrumpió sin preguntarles y que ellos se sienten responsables de mantener viva exactamente porque nadie más lo va a hacer. Del hatchback mexicano asesinado por una adquisición corporativa extranjera al vehículo de transporte masivo que fue eliminado progresivamente de las calles, aunque nadie que lo usaba hubiera pedido que lo eliminaran. Hay una historia de pérdidas que las corporaciones y los gobiernos imponen sobre las comunidades sin que esas comunidades tengan voz en el proceso. Número 5. La Volkswagen Combi de Puebla. La planta de Puebla cerró la producción de la Volkswagen Combi el 30 de junio de 1995. No fue el cierre de una línea de producción marginal, fue el cierre de la última fábrica de combi que quedaba en pie en todo el mundo.
Volkswagen había cerrado su línea alemana en 1975, la brasileña en 1976, y la única que seguía fabricando ese vehículo en el planeta era la de Puebla. Lo que eso significaba es que cada combi que circulaba en cualquier ciudad del mundo en ese momento, en Ámsterdam, en Sydney, en Buenos Aires, en Ciudad de México, había sido fabricada en algún momento en México. El contexto era el México de mediados de los 90, el mismo año en que el TLS llevaba apenas un año de vigencia y ya empezaba a redefinir la lógica de producción de toda la industria automotriz del país. Para el pequeño empresario mexicano que tenía su combi como herramienta de trabajo, el que la usaba para repartir pan de la panadería familiar, para llevar plomería y herramientas a las obras, para el negocio de helados o de refrescos que abastecía colonias enteras, la noticia de encierre de la línea de Puebla llegó como una señal de que algo estaba cambiando en la economía del país de maneras que todavía no eran completamente visibles. Esa persona no estaba comprando una combi nueva necesariamente, pero sabía que el día en que la suya se descompusiera más allá de lo reparable, iba a tener que encontrar otra solución porque la fábrica ya no iba a producir más. La razón oficial que Volkswagen dio fue que la carrocería de motor trasero no podía cumplir las nuevas normas de seguridad pasiva sin un rediseño que la corporación no estaba dispuesta a financiar. La razón real, que los propios ejecutivos de Volkswagen admitieron internamente en documentos que han circulado entre historiadores de la marca, es que los márgenes de ganancia de la combi en los mercados donde se vendía no justificaban la inversión de actualización que las normas europeas y americanas empezaban a exigir. 253.926 unidades salieron de Puebla durante 25 años. La última salió un viernes por la tarde sin que nadie fuera a verla salir desde afuera de la planta. No hubo celebración pública, no hubo reconocimiento institucional de que México había fabricado el último de esos vehículos para todo el planeta. Simplemente, esa tarde, el mundo perdió su última fábrica de combi, y México fue el lugar donde eso ocurrió, en el más completo silencio. El cierre de la línea de combi en Puebla tuvo también consecuencias que se manifestaron años después en formas que nadie anticipó directamente. La cultura del pecero informal que las combis habían sustentado no desapareció con el vehículo, migró hacia otros formatos de van y minibús que replicaron el modelo de negocio en plataformas distintas. La combi, como concepto de transporte de punto a punto, sin rutas fijas estrictas, con capacidad para adaptar el recorrido a la demanda del momento, siguió siendo la solución más práctica para millones de mexicanos en zonas donde el transporte estructurado llegaba con deficiencias. Lo que cambió no fue la lógica del transporte, sino el vehículo que lo implementaba. De la van que el mundo entero amó y que México fabricó hasta el final, al sedán más confiable del país, que fue eliminado por una corporación que sabía que era peligroso, pero esperó a que alguien más lo dijera en voz alta. Hay una diferencia de motivos. Uno murió por márgenes insuficientes, el otro murió por escándalo que no podía silenciarse más. Número 4. El Dodge Dart de Toluca. Hay un dato específico sobre el Dodge Dart mexicano que define perfectamente su historia. Cuando Chrysler decidió descontinuarlo a principios de los años 90, el carro todavía se vendía bien. No había caído en ventas de manera significativa. No había generado problemas mecánicos nuevos que justificaran su retiro. El mercado mexicano seguía comprándolo con la lealtad acumulada de 20 años. La decisión de eliminar el Dart de la línea de Toluca no tuvo nada que ver con el Dart en sí mismo. Tuvo que ver con que Chrysler necesitaba esa capacidad de producción en Toluca para fabricar vehículos destinados al mercado americano que generaban mejores márgenes. El contexto era el México de los primeros años de los 90, donde el TLS que estaba negociándose iba a cambiar radicalmente la lógica de qué se fabricaba en cada planta y para quién se fabricaba. El mecánico de provincia que conocía el motor Slant Six del Dodge Dart de memoria lo describía siempre con la misma frase: ese motor no se puede matar. No era una exageración. El motor de 6 cilindros inclinado 45 grados que Chrysler había diseñado en los años 50 era mecánicamente simple, sobredimensionado para las cargas que soportaba y también documentado en los talleres mexicanos que su reparación era literalmente un proceso de memoria muscular para cualquier mecánico que hubiera trabajado con él durante algunos años. El taxista de provincia que prefería el Dart sobre el Tsuru o sobre el Caribe lo hacía por una razón práctica incontestable. Cuando el Dart se descomponía en algún pueblo a mitad de la carretera, había probabilidades razonables de que el mecánico más cercano supiera exactamente cómo repararlo sin necesidad de herramientas especiales ni de esperar piezas que tardaran semanas en llegar. El giro inesperado es que Chrysler eliminó
eliminó el DART de manera tan abrupta que los propietarios de unidades en garantía activa se quedaron con garantías que la empresa honró durante un tiempo, pero que fueron diluyéndose progresivamente conforme la red de distribución se reconcentraba en los modelos nuevos que reemplazaban al modelo eliminado. El DART murió en Toluca porque la corporación que lo fabricaba decidió que Toluca tenía usos más rentables. Hoy, el Dodge Dart original mexicano es un carro de colección activa que los entusiastas restauran con una dedicación que ningún carro de producción más reciente ha generado. Los talleres especializados en el Dodge Dart que operaban en ciudades del interior de la República vivieron el fin del modelo de una manera muy específica. El conocimiento acumulado en esos talleres sobre el motor Slant Six comenzó a tener fecha de caducidad práctica. No inmediatamente. Los Dart que circulaban seguirían necesitando mantenimiento durante años, pero el flujo de mecánicos jóvenes que habrían aprendido ese motor en condiciones normales se interrumpió y el conocimiento empezó a concentrarse en personas de mayor edad sin transferencia efectiva a la siguiente generación de técnicos. Ese proceso de erosión del conocimiento especializado, invisible en los primeros años, se volvió evidente una década después cuando encontrar un mecánico que conociera el Dart de primera mano se convirtió en algo que requería búsqueda activa y no simplemente ir al taller de la esquina. Del sedán que fue eliminado cuando todavía funcionaba, al taxi que fue prohibido cuando ya se sabía que era peligroso, al compacto que fue retirado cuando ya era rentable, hay tres tipos distintos de impunidad corporativa y gubernamental hacia el consumidor que confió en esas decisiones sin tener información completa. Número 3. El Bocho Taxi. El 23 de octubre de 1967, el primer Volkswagen sedán fabricado en Puebla salió de la línea de producción. En 1971, el Departamento del Distrito Federal lo eligió como taxi oficial de la ciudad, verde con techo blanco, sin asiento de copiloto para que el pasajero pudiera subir por la puerta delantera. Durante más de 30 años, el Bocho verde fue el taxi más característico de la Ciudad de México, más fotografiado que cualquier otro elemento del paisaje urbano capitalino, más presente en las memorias de quienes vivieron en la ciudad durante esas décadas que cualquier edificio o cualquier parque. Para mediados de los años 90, había más de 100,000 taxis Bocho circulando solamente en la Ciudad de México, el mayor parque de un solo modelo de taxi en cualquier ciudad del mundo. El contexto era el México de los años 2000, cuando el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal era Andrés Manuel López Obrador, quien presentó en 2002 un decreto que prohibía la concesión de permisos para el transporte público en modalidad de taxis a automóviles de 2 puertas. El taxista que había comprado su Bocho con un crédito del sindicato en 1995, que lo había pagado trabajando 12 horas diarias durante 5 años, que lo había mantenido con disciplina de artesano porque ese carro era su única fuente de ingreso, ese taxista se enteró de que su modelo de negocio había dejado de ser legal por un decreto que nadie le consultó antes de emitir. La razón oficial del decreto de 2002 era la accesibilidad para personas con movilidad reducida y la seguridad de los pasajeros en general, razones completamente válidas en términos de política de transporte público. La razón de fondo, que urbanistas y estudiosos del transporte de la ciudad han analizado ampliamente, era también real. El Bocho taxi de 2 puertas sí representaba limitaciones prácticas de acceso que un sedán de 4 puertas resolvía mejor. El giro inesperado es que el decreto fue correcto en su objetivo y devastador en su ejecución. Los taxistas que tenían créditos activos para comprar nuevos Bocho los vieron cancelarse. Los que habían planificado su economía familiar alrededor de ese modelo de negocio tuvieron que replantearlo todo. Ningún programa de compensación económica fue suficiente para absorber el impacto de decenas de miles de familias que dependían de ese carro específico como herramienta de trabajo. Para el año 2008, bajo el gobierno de Marcelo Ebrard, el decreto se amplió. Cualquier vehículo de servicio privado de transporte debía tener 4 puertas. La era del Bocho verde había terminado completamente. Aunque todavía hoy, en la alcaldía Gustavo Amadero, cerca de 2,000 Bocho taxi operan en zonas de montaña donde ningún otro vehículo puede llegar con la misma eficiencia. Prueba final de que ese carro todavía cumplía funciones que el decreto de 2002 y el de 2008 no fueron capaces de reemplazar completamente. La historia del Bocho taxi también tiene un capítulo específico que muy pocos conocen.
la subasta. En 2023, un bocho taxi original, verde con techo blanco, sin asiento de copiloto, con taxímetro, fue subastado en Estados Unidos por la plataforma Bring a Trailer. El precio final fue de $8,000, equivalentes a más de 150,000 pesos mexicanos al cambio de esa época. Un vehículo que en sus últimos años de operación se vendía usado en México por menos de 20,000 pesos, alcanzó en una subasta americana ese precio exclusivamente por lo que representaba, un objeto de memoria colectiva de una ciudad que ya no existe de la misma manera, y que para quien no la vivió de primera mano, tiene el valor específico de la nostalgia por algo que no fue suyo, pero que se reconoce como importante. Del taxi prohibido, que todavía opera clandestinamente en las zonas que ningún reemplazo alcanzó, al deportivo de lujo que se fabricó en territorio mexicano sin que ningún ciudadano de este país pudiera comprarlo legalmente, hay una historia de carros que existieron en México sin pertenecer a México. Número 2. El Volkswagen Beetle RSI. En algún momento entre 2001 y 2003, en una línea de producción dedicada específicamente a este modelo, dentro de la planta de Volkswagen en Puebla, 250 manos mexicanas ensamblaron 250 unidades del Volkswagen Beetle RSI. 251 unidades en total. La número 2, pintada en azul, fue ensamblada para Ferdinand Piëch, presidente de Volkswagen en ese momento, quien conducía exclusivamente automóviles azules. El resto fueron pintados en el mismo tono plateado sin excepción. Motor VR6 de 3.2 litros, con 225 caballos de fuerza, tracción integral permanente, suspensión deportiva ajustada, extensiones de carrocería exclusivas que transformaban completamente la silueta amigable del New Beetle en algo completamente distinto, más ancho, más bajo, más agresivo. Precio de lanzamiento en Europa, 127,000 marcos alemanes, equivalentes a aproximadamente 65,000 euros. El Beetle RSI era el Volkswagen más caro y más exclusivo jamás producido hasta ese momento. El trabajador que ensamblaba el Beetle RSI en Puebla conocía ese carro de maneras que ningún comprador europeo jamás iba a conocerlo. Conocía el torque exacto de cada tornillo, conocía el tacto específico de los paneles de carrocería que diferenciaban esa versión de cualquier otro Beetle. Conocía el sonido que hacía el motor VR6 al arrancar durante las pruebas de control de calidad antes de que el carro saliera de la línea, y luego veía cómo ese carro salía de la planta, subía a un transporte y desaparecía con dirección a Europa o a Japón. 45 de las 250 unidades fueron a Japón, sin que ninguna se quedara en México para venta al público. El giro inesperado tiene dos capas. La primera, el Beetle RSI se ensambló exclusivamente en México, pero no se vendió en México, ni en Estados Unidos ni en Canadá, mercados donde el New Beetle sí se comercializaba regularmente. La segunda capa, más irónica, México tampoco habría podido pagarlo fácilmente, aunque Volkswagen lo hubiera ofrecido. El precio de 65,000 euros al cambio de 2001 representaba una suma inalcanzable para la inmensa mayoría del mercado mexicano. El carro más exclusivo que las manos mexicanas ensamblaron durante esa época era también el más inalcanzable para el mismo país que lo construyó. Hoy hay coleccionistas mexicanos que poseen un Beetle RSI, importado posteriormente a través de procesos privados, y que lo guardan como lo que es, una pieza excepcional de la historia de Volkswagen ensamblada en México, que viajó al mundo y que tardó años en regresar al país que la construyó. El Volkswagen Beetle RSI tiene también un detalle técnico que define su rareza de manera particularmente precisa. Fue el único New Beetle jamás fabricado con tracción integral permanente 4Motion. Todos los demás New Beetle producidos en Puebla durante sus 13 años de producción fueron de tracción delantera. Esta única variante de tracción integral utilizó la plataforma PSU34 en una configuración que ningún otro mercado y ningún otro modelo de esa generación combinó de la misma manera, convirtiéndolo en una pieza técnica única que los ingenieros de Volkswagen crearon deliberadamente para ese lote de 250 unidades y nunca repitieron en ningún otro contexto. Del Volkswagen más exclusivo que México, fabricó para Europa al carro que Jetta más potente que México sí pudo comprar en agencia oficial, y que define mejor que cualquier otro el momento en que la planta de Puebla demostró que podía ensamblarlo para el mundo sin que eso significara que el mundo le pertenecía. Hay solamente un paso hacia el número 1. Número 1. El Volkswagen Sedán de Puebla, última unidad mundial. El 30 de junio de 2003, la unidad número 21.529.464 del Volkswagen Sedán salió de la planta de Puebla. Era el último Volkswagen Sedán fabricado en el planeta. No en México solamente, en el planeta. Alemania había cerrado su línea en 1978.
Brasil, había cerrado en 1996. Puebla era la única planta del mundo que todavía lo producía, y cuando esa línea se apagó en 2003, el mundo dejó de fabricar el bocho para siempre. Ese último carro era color naranja, última edición. Se llamaba la serie de despedida y fue directamente al Museo de Volkswagen en Wolfsburg, Alemania. El gobierno mexicano no lo retuvo. La planta no lo exhibió permanentemente. El país que había fabricado el último bocho del mundo despachó ese carro a Alemania como si fuera un modelo más saliendo por los portones de exportación. Para entender lo que eso significa, hay que entender lo que el Volkswagen Sedán fue para México durante 36 años de producción en Puebla. Fue el primer carro de millones de familias mexicanas que no podían pagarse otra cosa. Fue el taxi verde que definió visualmente la Ciudad de México durante más de 3 décadas. Más de 100,000 unidades circulando simultáneamente por una sola ciudad. Fue el carro de Chespirito en las películas que toda una generación vio crecer en Canal de las Estrellas. Fue el que estaba en el fondo de la fotografía del bautizo del nieto del abuelo. Fue el que la maestra de primaria compró con el aguinaldo y 3 años de ahorro. Fue el que el mecánico de barrio conocía de memoria antes de abrir el cofre, porque había abierto ese mismo cofre miles de veces durante 20 años. El giro inesperado de esta historia no es el cierre de la planta en 2003. Era un proceso anunciado con tiempo y con campañas de despedida que Volkswagen organizó con cierta dignidad. El giro inesperado es lo que el cierre reveló sobre la relación entre México y ese carro, que México lo había adoptado con tanta intensidad que le había puesto nombre propio, que había hecho con él algo que ningún otro país del mundo había hecho con ninguna otra versión del mismo vehículo, que había convertido al escarabajo alemán en el bocho mexicano, de una manera que ningún proceso de mercadotecnia podría haber planificado ni replicado deliberadamente, y que cuando la fábrica cerró, el último bocho del mundo se fue a Alemania, porque así lo decidió la corporación que tenía los derechos legales sobre ese vehículo. México fabricó ese carro durante 36 años ininterrumpidos. Lo fabricó más tiempo que cualquier otro país del planeta. Lo adoptó con más intensidad que ningún otro mercado. Y cuando llegó el momento de decidir dónde quedaría el último ejemplar de ese vehículo para toda la historia, la respuesta no fue Puebla, ni Ciudad de México, ni ningún museo mexicano. Fue Wolfsburg. Eso, en el fondo, es la historia más completa de lo que significa fabricar algo que técnicamente le pertenece a alguien más. Hay algo más en la historia del bocho sedán que merece decirse antes de cerrar esta lista. En julio de 2026, 23 años después del cierre de la línea en Puebla, todavía circulan bochos por las calles de México. No en los volúmenes de los años 90, no como parte del paisaje cotidiano inevitable, pero sí en cantidades suficientes para que sea imposible pasar una semana en cualquier ciudad mexicana grande sin ver al menos uno. Los que quedan son los que sus dueños decidieron preservar conscientemente, no porque no tuvieran dinero para cambiarlo, sino porque decidieron que ese carro específico merecía seguir rodando. Esa decisión, repetida por miles de personas en diferentes ciudades, es la respuesta más elocuente que el mercado mexicano pudo dar a la pregunta de si el bocho había cumplido su ciclo o no. El Volkswagen Sedán tiene también un elemento específico de su cierre que revela cuánto peso simbólico había acumulado el vehículo en la identidad cultural mexicana. Cuando Volkswagen organizó la ceremonia de despedida en Puebla en 2003, una de las personas que habló en el evento fue un trabajador que había estado en la planta desde el primer año de producción y que llevaba 36 años ensamblando bochos. Ese trabajador había ensamblado, en términos aproximados, alrededor de 40,000 unidades del mismo modelo durante toda su vida laboral activa. 40,000 carros salidos de sus manos, hacia 40,000 familias mexicanas que los manejaron sin saber quién específicamente los había construido. Esa relación anónima entre el fabricante y el usuario, multiplicada por miles de trabajadores durante 3 décadas y media, es el tipo de vínculo industrial que no tiene equivalente en ninguna otra historia automotriz mexicana. Mucho que merece recordarse, mucho que merece contarse, y eso es exactamente lo que estos 10 carros vinieron a hacer aquí. 31 años del bocho en Puebla, 33 del Tsuru, 18 del Chevy, 25 de la Combi, 40 y pico del Dart, cada uno contado, cada uno recordado, cada uno parte de algo que este país construyó con sus propias manos, aunque no siempre haya podido decidir qué hacer con ello. Con todo lo que representaron, con todo lo que les quitaron y con todo lo que México siguió eligiendo preservar a pesar de que nadie se lo pidió. No se puede quitar lo que ya fue, y lo que ya fue, en este caso, fue mucho. Y mientras quede un solo bocho arrancando en Gustavo Amadero a las 6 de la mañana, o un Dart reparado por tercera vez en el mismo taller de provincia,
o una combi subiendo una cuesta de terracería con el motor boxer rugiendo igual que hace 40 años, mientras quede alguno de ellos todavía en movimiento, esa historia no habrá terminado del todo. 10 carros, 10 historias de cómo México se relacionó con vehículos que amó, que fabricó, que necesitó y que en algún momento le quitaron o le negaron por razones que rara vez tuvieron que ver con lo que él mismo quería. No es una lista de tragedias, es una lista de realidades industriales y políticas que, vistas juntas, forman un retrato muy preciso de cómo funciona la relación entre los mercados y las personas que los componen cuando el poder de decisión está en manos de corporaciones extranjeras o de gobiernos que actúan sin consultar suficientemente a quienes más directamente afectan. Conocer esas historias no cambia nada de lo que ya ocurrió, pero hace más difícil olvidar que ocurrió, y eso tiene su propio valor. Esa es la respuesta más honesta que México dio a todos los que tomaron estas decisiones sin consultarle. Seguir manejando, seguir reparando, seguir usando, mientras pueda. No les preguntaron si querían que se fuera. No tuvieron voz en ninguna de las decisiones que determinaron el final de cada uno de los carros de esta lista, pero sí tuvieron, y tienen todavía, la posibilidad de decidir cuánto tiempo más los mantienen circulando. Y muchos han decidido que un poco más, un par de años más, mientras las refacciones se consigan, mientras el mecánico de la esquina todavía sepa repararlo, mientras el carro arranque. Esa resistencia silenciosa, no heroica, no política, simplemente práctica y afectiva al mismo tiempo, es la única forma de contestación que el consumidor mexicano tuvo disponible frente a todas las decisiones de esta lista, y la está usando. Estos 10 carros tienen en común una sola cosa, que ninguno de sus fabricantes reconocerá en ningún documento oficial. Todos ellos le pertenecían, de maneras distintas y por razones distintas, a un México que no tuvo voz en las decisiones que determinaron su destino. El bocho que construyó durante 36 años y cuyo último ejemplar se fue a Alemania. El Chevy que amó durante 18 años y que GM eliminó sin preguntarle. El Tsuru que dependió de él durante 3 décadas mientras Nissan sabía que era peligroso. La combi que fabricó para todo el planeta hasta que no quedó ninguna otra fábrica. El Gremlin que se inventó aquí con cierta identidad propia y que una corporación extranjera mató al comprar los derechos de su plataforma. Ninguna de estas historias terminó por decisión de los mexicanos que los manejaron, los repararon o los amaron. Terminaron todas por decisiones tomadas en otros países, en otras salas de juntas, por personas para quienes México era un renglón en una hoja de cálculo, y no el país que le había dado nombre propio a un carro alemán, que había fabricado el último de esos carros para todo el mundo, y que los había mantenido circulando mucho después de que sus fabricantes hubieran preferido que se olvidaran.